Buenas tardes, soy Gonzalo Candela de Ingeniería de Software en la UPC, cursando el tercer ciclo y hoy vamos a hacerle preguntas A Cristo Franco, estudiante de medicina tercer ciclo. sobre nuestro proyecto Virtual Medic. Y bueno, Christopher, ¿en qué etapa de tu formación te encuentras actualmente y qué tipo de procedimientos o habilidades estás aprendiendo? Bueno, ahorita me encuentro, como ya dije, me encuentro en el tercer ciclo de mi formación como estudiante de medicina y el tema que estamos viendo ahorita, más que todo dentro de los vasos sanguíneos, la arteria. ¿Y con qué frecuencia tienes acceso a espacios o equipos para practicar procedimientos médicos? Pues para el curso de laboratorio, este ciclo en especial, voy 2 veces a la semana al laboratorio. ¿Y qué tan importante es para ti practicar fuera del aula o del laboratorio tradicional? Bueno, para mí es importante practicar fuera del aula porque pues en el aula solamente vemos más todo lo que es teoría, bueno, solamente leemos, entendemos conceptos, pero dentro de la práctica esto es muy distinto porque tenemos que trabajar con cosas reales que no se ven pintadas en un libro. ¿Y qué herramientas digitales has usado antes para estudiar o practicar? ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Bueno, he usado Anki para usar flash, unos flashcards y ha sido una experiencia agradable porque he podido aprender, pero considero que tal vez podría descubrir más herramientas donde pueda aprender más todavía. ¿Y podrías describir un momento de tu formación práctica en el que sentiste que la teoría no fue suficiente para realizar un procedimiento real? Claro, al momento de sobre todo entrar al laboratorio y empezar a ver más que todo los modelos reales, sentí que era distinto a solamente saber en teoría, sino que también faltaba ponerlo en práctica realmente. ¿Qué situaciones te han generado más dificultad al momento de practicar estos procedimientos complejos? Bueno, al momento de practicar los procedimientos complejos, más que todo me ganaban las emociones y bueno, sentía que podía tener fallos y me ponía nervioso, ¿no? Al momento de practicar realmente con nuevos modelos. ¿Qué recursos o apoyos te habrían ayudado en ese momento? Bueno, en ese momento me hubiera ayudado mucho haber tenido una base anterior a cómo tener que trabajar con modelos reales o modelos encontrados en laboratorio. ¿Y qué tan seguido sientes que te falta esa oportunidad de repetir una práctica antes de evaluar o atender un caso real? Bueno, considero que sí, porque en mi caso es difícil acceder continuamente al laboratorio y poder hacer distintas pruebas con las herramientas que tengo ahí. Entonces, para un caso real, bueno, debería intentar practicar lo máximo cuando me encuentro en el laboratorio porque después no hay mucha oportunidad de volver a ingresar. Ok, ¿y esto cómo afecta la falta de práctica a tu confianza al momento de ejecutar procedimientos? Bueno, cuando no estoy muy preparado para ejecutar procedimientos, como digo, me pongo nervioso y ansioso por miedo a fallar en alguna parte. Y bueno, aunque del error se aprende, me gustaría no fallar tanto cuando realmente, como estudio medicina, no me gustaría fallar en la práctica real. ¿Qué consecuencias has notado en tu rendimiento cuando no puedes practicar lo suficiente? Cuando no puedo practicar lo suficiente y luego tengo que hacer prácticas de un caso real o practicar con algunos modelos que se simulan a algo real, pues me cuesta porque mayormente solamente estoy enfocado en la teoría y practicarlo eh, físicamente se me complica más. ¿Y en qué medida crees que esta limitación influye en tu preparación para el entorno laboral o clínico? Bueno, para el entorno laboral o clínico, siento que influye un montón porque eh, llegaría solamente a estos estados conociendo más teoría que práctica cuando considero que debería ser parcial, saber tanto teoría como práctica. ¿Cómo estudias o te preparas actualmente antes de realizar un procedimiento? Bueno, actualmente antes de realizar un procedimiento lo que hago es, bueno, leo algunas lecturas y también intento ver algunos videos para ver cómo es la simulación en casos reales. ¿Y qué haces cuando no tienes acceso a simuladores, pacientes o equipos reales? Bueno, cuando no tengo acceso, intento acceder a sesiones informativas donde pueda ver todos esos temas juntos. ¿Qué tipo de información o señales esperas recibir del sistema después de cometer algún tipo de error durante una simulación? Bueno, como lo mencionas, espero ver algún tipo de margen de error y también un margen que me muestre cómo debió haber sido lo que tuve que practicar.
¿Qué elementos consideras indispensables para que una herramienta de práctica realmente te ayude a aprender mejor? Para que una herramienta de práctica me ayude a aprender mejor, considero que debería sentirse bueno, simularse más real a como realmente practicamos. O sea, sentir que es casi como si estuviéramos practicando realmente. Y eso. Si tuvieras acceso a un entorno virtual de práctica ilimitada, ¿qué procedimientos específicos te gustaría repetir hasta dominarlos completamente y por qué? Bueno, me gustaría practicar sobre todo intervenciones con el cuerpo humano para poder, más que todo mis prácticas las veo con maniquís dentro del laboratorio, entonces me gustaría practicar más intervenciones con el cuerpo humano para al menos tener una idea base de cómo desempeñarme mejor dentro del laboratorio. ¿Y qué tan útil te parecería recibir retroalimentación automática después de cada simulación? Bueno, me parecería muy útil, ya que podría ver los errores que cometí y cómo puedo mejorar con el paso del tiempo usando este tipo de herramientas. Ok, ¿y cuál es su experiencia previa con gafas de realidad virtual aumentada o qué incomodidades técnicas ha experimentado? Bueno, experiencias previas ha sido usando estas gafas para algunos juegos por ahí en salida, ya que hay varios centros de juegos con realidad virtual. Y alguna incomodidad habrá sido la primera vez nomás, que cuando me quité las gafas sentí un poquito de mareo, pero nada más de eso. Ok, ¿y qué desearías ver implementado en esta plataforma para que se adapte mejor a tus necesidades de aprendizaje? Bueno, me gustaría ver varias funciones, la verdad, que me ayuden a practicar distintos tipos de intervenciones con distintos modelos y también un claro margen de error y también un claro margen de solución de cómo pudo haber sido. Excelente, gracias. Buenas tardes, soy Gonzalo Candela, estudiante de Ingeniería de Software del tercer ciclo y hoy estamos con Jairo Langro Quispe de Avalos. y en esta ocasión vamos a hacerle preguntas acerca de la startup Virtual Make. Jairo, ¿en qué etapa de tu formación te encuentras actualmente y qué tipo de procedimientos o habilidades estás aprendiendo? Actualmente me encuentro en cuarto ciclo y las habilidades que actualmente estoy tomando más énfasis y aprendiendo son las habilidades blandas de comunicación del paciente al doctor. ¿Y con qué frecuencia tienes acceso a espacios o equipos para practicar procedimientos médicos? Bueno, en clase la mayoría, en la misma clase hacemos grupos y así entablamos un diálogo simulando paciente-profesor, pero para mí no es suficiente ese par de horas de clase a la semana. ¿Y qué tan importante es para ti practicar fuera del aula o del laboratorio tradicional? Bueno, al ser medicina, lo que más se me hace importante es no solo estar con nuestros compañeros de clase compartiendo diálogos, sino ir al mundo exterior y con la gente de la sociedad ir practicando de poco a poco. ¿Qué herramientas digitales has usado antes para estudiar o practicar? ¿O cómo ha sido tu experiencia? Bueno, como ahorita estoy más empleando énfasis en la comunicación, lo que de vez en cuando hago es usar la IA para simular una conversación de paciente a doctor. Ok, ¿y podrías describir un momento de tu formación práctica en el que sentiste que la teoría no fue suficiente para realizar un procedimiento? Bueno, la teoría se me hace de suma importancia, pero al momento del acto bueno, en mi caso la teoría se me pasa al olvido y cuando estoy de cara a cara lo que más uso es mi criterio propio. ¿Qué situaciones te generan más dificultad al momento de practicar procedimientos complejos? Bueno, aparte de la comunicación se me resulta difícil, por ejemplo, al momento de hacer las inyecciones, ahí que estoy hablando con mis compañeros, hacerlo en menores, especialmente en edades de 10 al menos años, el no tener tanta práctica porque solo practico con la gente que está en mi ciclo, se me hace un poco difícil ese pensamiento. ¿Y qué recursos o apoyos te habrían ayudado en ese momento? Bueno, me gustaría hacer más prácticas o quizá en un futuro me toque un noveno o décimo ciclo, pero me gustaría ya desde ahora estar practicando con gente de varias edades, no solo de la mía. ¿Qué tan seguido sientes que te falta oportunidad de repetir una práctica antes de evaluar o atender un caso real? Bueno, yo presiento de que el momento de practicar con niños especialmente se me va a hacer
bastante tedioso y voy a estar pensando de por qué no practiqué más, por qué no hice esto, por qué no hice aquello. ¿Y cómo afecta la falta de práctica a tu confianza al momento de ejecutar procedimientos? Bueno, en mi caso, cuando estoy en un tema y aquel tema lo practico como 10 o más veces, mi confianza aumenta. En cambio, si lo practico un par de veces nomás, como que no me siento del todo listo. ¿Y qué consecuencias has notado en tu rendimiento cuando no puedes practicar lo suficiente? Bueno, en el momento del caso en los que he estado pocos, me pongo nervioso porque se me olvida toda la parte teórica, todo lo enseñado en clase, porque no es lo mismo estar en clase viendo teoría que estar en persona viendo un caso de la vida real. ¿En qué medida crees que esta limitación influye en tu preparación para el entorno laboral o clínico? Bueno, al estar yo nervioso, siento que voy a cometer atrocidades ahí a los pacientes, quizá algún daño aparte del que tienen, y eso va a hacer que mi moral baje y quizá por situaciones graves deje o esté en duda sobre mi carrera. ¿Qué riesgos consideras que aparecen cuando un estudiante llega a una práctica real sin suficiente entrenamiento previo? Bueno, como ya lo había mencionado antes, se me resulta difícil estar cara a cara y no se me olvida todo lo teórico, y estar cara a cara con la persona, sea menor o mayor, me genera no tengo tanta confianza con esa persona, y es un caso de una vida real, se me resulta difícil ahí entablar esa conversación o aplicar lo aprendido en clase, se me olvida. Muchas gracias, Jairo. Hola, yo me llamo Vladimir García Yaipen. Ya, hola, qué gusto. Te voy a hacer unas preguntas para responder. ¿En qué etapa de tu formación te encuentras actualmente y qué tipo de procedimiento o habilidades estás aprendiendo? Bueno, en la temática universitaria son muchas cosas que en la universidad nos enseñan. Todo lo que es fisiología y todo lo que prácticamente una tarea es que prácticamente que la cabeza explota. Y la verdad que hay muchas cosas que el factor tiempo y económico casi no me dejan rezar a la vez. Ok, gracias. ¿Con qué frecuencia tienes acceso a espacios o equipos para practicar procedimientos médicos? Los espacios, siempre tratar de buscar los respectivos permisos, tanto en la clínica como hospitales, para poder practicar tanto en el momento gubernamental, por decir, ¿qué te puedo decir? Ya, puede ser en la morgue, para poner las prácticas ahí, ver los cadáveres, tocar y dar procedimiento y dar un diagnóstico, cómo ha sido su alta difusión y en qué momento murió y cómo fue su procedimiento de su deceso. ¿Qué tan importante es para ti practicar fuera del aula o del laboratorio tradicional? Fuera del aula, en el aula es algo que todos los conocimientos que en los catedráticos nos enseñan, que nos transmite hacia nosotros, también nosotros como estudiantes de medicina podemos también practicar, transmitir a las personas, tratar de creernos que ya somos unos médicos, unos doctores, para poder fortalecer cada día la carrera, sentirnos más a gusto y sobre todo creer lo que uno es. Para ellos la medicina es una carrera muy bonita, muy hermosa y sobre todo un gran aporte para la humanidad. ¿Qué herramientas digitales has usado antes para estudiar y practicar y cómo ha sido tu experiencia? El último momento en que abarca es el motivo del internet. Investigaciones a través de los cibernautas, contactándonos con otras a través de internet, del chat, tanto en WhatsApp como en Instagram, con otros compañeros universitarios de otros países. Te puedo decir 5 países: Brasil, Argentina, España, Francia y Estados Unidos. Chicos que compartimos conocimientos, indagamos, debatimos y sostenemos a un diagnóstico para poder preservar la vida del ser humano en la cual estudiamos. ¿Cómo afecta la falta de práctica a tu confianza al momento de ejecutar procedimientos?
La falta de práctica con los procedimientos se notan de muchos factores. A veces, no solamente con la ciencia y conocimiento, podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer muchos milagros. Queremos hacer muchos milagros, pero también falta los implementos quirúrgicos. A veces que son muy costosos, a veces se necesitan muchas cosas para poder salvar a la vida del paciente. ¿Qué consecuencias has notado en tu rendimiento cuando no puedes practicar lo suficiente? Para Dios nada es imposible, pero lo difícil es tratar de llegar al fondo del tratamiento del paciente, conocer su motivo, sus síntomas, pero nosotros como médicos tenemos que indagar, investigar, hasta llegar hacia las últimas consecuencias para que la vida del paciente sea restablecido y darle en alta. Okay. ¿En qué medida crees que esta alimentación influye en tu preparación para el entorno clínico o laboral? En lo laboral se hace prácticamente después que hayamos terminado nuestra vida universitaria, ya podemos sustentar todo lo que hemos aprendido en las aulas universitarias. Y ahí podemos prácticamente, también tenemos que hacer un juramento hipocrático y hacer lo que siempre hemos juramentado como médicos para salvaguardar la vida humana. ¿Qué riesgos consideras de que aparecen cuando un estudiante llega a una práctica real sin suficiente entrenamiento previo? Muy riesgoso. En la universidad necesitamos doctores médicos originales, auténticos, no doctores mediocres. No un doctor que no le tenga miedo, un doctor valiente, arriesgado y sobre todo conocer fisiológicamente, sistemáticamente, biológicamente la vida del ser humano. Así como nacemos, como nace, crece y se reproduce, y nunca rendirnos, y nunca decir no se puede hacer nada o que el médico ya falleció. No, eso es un médico mediocre. Por eso en ese país la medicina no abarca mucho. Por eso Estados Unidos y otros países de Europa y América del Norte nos llevan la delantera. Pero para eso aquí en Perú debemos prácticamente sacar lustre la medicina humana, como lo hizo Daniel Alcides Carrión. Si estuvieras en un acceso a entorno virtual de práctica ilimitada, ¿qué procedimientos específicos te gustaría repetir hasta dominarlos completamente y por qué? Bueno, en las cosas virtuales, la tecnología, la internet ha abarcado muchísimo, pero es muy buena, pero también tiene sus contras. Y el motivo del internet es que virtualmente para mí no es recomendable. Bueno, en mi caso no es recomendable. ¿Por qué? Porque el internet, virtualmente, es algo que, por ejemplo, yo estoy en una clase virtual de fisiología y anatómica y ahí empezamos a hablar con el profesor y en uno de esos puede ser mi hermano, mi mamá, puede llegar a entrar ahí, llega en el WhatsApp un mensaje de texto, un videollamada que interrumpe, no vamos a poder entender nada. Mejor precisamente, yo preferiría ser presencial, más aprendía presencialmente, porque lo veo en mis ojos, lo puedo palpar, lo puedo tocar y lo puedo sentir. Virtualmente no se siente nada. Virtual es un momento te aprendes y un momento después te olvidas. Si tuvieras acceso a un entorno virtual de práctica ilimitada, ¿qué procedimientos específicos te gustaría repetir hasta dominarlos completamente y por qué? Lo que podría repetir es tener el acceso virtual, porque es importante la tecnología, y tener todos los implementos necesarios y sobre todo la accesibilidad y la disponibilidad y el tiempo de los que vamos a intervenir al paciente en la sala de operaciones, tanto como en la práctica, tanto en la práctica como en el momento real. ¿Qué tan útil te parece
te parecería recibir retroalimentación automática después de cada simulación? ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Qué tan útil te parecería recibir retroalimentación automática después de cada simulación? ¿Puedo recibir? Sí, una retroalimentación. Bueno, como todo médico, la satisfacción de haber salvado y que si la operación que sea un éxito, de haber salvado una vida, que el paciente, sea hombre o mujer, que ¿cómo se llama? Vuelva a vivir, vuelva a nacer, porque esa es la salud. Como médicos, como estudiantes de medicina, aspiramos en ello. Y esperamos que, tanto como nosotros universitarios, esperamos que sigan este ejemplo y sean los mejores médicos del mundo. Okay. En términos de realismo virtual y auditivo, ¿cuáles son los elementos mínimos que consideras necesarios para que una simulación se sienta como una práctica real? Los elementos mínimos, el factor tiempo, amor por la medicina, dedicación, valentía y sobre todo mucha perseverancia. ¿Cuál es su experiencia previa con gafas de realidad virtual o aumentada y en qué incomodidades técnicas ha experimentado? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál es su experiencia previa con gafas de realidad virtual o aumentada y qué incomodidades técnicas ha experimentado? Incomodidades técnicas. Como mareos o fatiga visual. En el mundo de la medicina, en el momento de la cirugía, no es muy fácil, no es muy sencillo. Porque justamente como médicos como médicos, como estudiantes tenemos que tener la mente bien lúcida. Porque el cansancio, el estrés. ¿Cuál es su experiencia previa con gafas de realidad virtual o aumentada y qué incomodidad técnica ha experimentado como mareos o fatiga visual? Con gafas no tengo experiencia, ni con visor, receptor, no tengo, simplemente es así, con las vistas que como ustedes me ven en esta cama, en este video, no he experimentado tener gafas. Sería la primera experimentar eso. Okay. Quisiera vivirlo. ¿Qué desearías ver implementado en esta plataforma para que se adapte mejor a tus necesidades de aprendizaje? Que es un bien para que todos sepan como estudiantes nosotros que hemos elegido esta carrera de medicina, sepan valorar que la medicina es algo hermoso, que nos nace y sobre todo que es nuestra vocación, porque hay estudiantes mediocres. Quiero ser medicina porque me da bastante plata, quiero ser medicina porque mi viejo me obliga, quiero ser medicina porque si quiero ser doctor porque para hacer no. La medicina como médico y como estudiante, nuestra labor, nuestra mente, como vuelvo a repetir, es salvar al mundo, es salvarte a ti, a mí y a toda nuestra familia, a todo el entorno y sobre todo salvaguardar que el Perú tiene buenos médicos. Muchas gracias.